iHeartRadio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Marta de Baile 2023. Estamos donde estés. Mi queridísimo Guido Lara, fundador y CEO de Lexia Insight Solutions, que es una agencia especializada en descubrir lo que las personas sentimos, queremos y pensamos para traducirlo en buenas campañas de mercadotecnia y comunicación, está con nosotros porque nos hizo un estudio súper interesante el 14 de febrero sobre el amor y el sexo en el siglo XXI. ¿Cómo estás, Guido? Qué gusto, Marta, muy bien, qué gusto. Feliz Día del Amor y la Amistad, querida amiga. Ay, igualmente. Oye, a ver, es que ahorita que estábamos hablando con dos parejas y una chava que habían encontrado el amor en las apps, decía una, Danae, nuestra amiga soltera, que es impresionante que de repente pues ves en las apps relación abierta, casado pero en busca de aventuras. O sea, ¿hay nuevas libertades en el amor en este siglo XXI? No, es total, hay nuevas libertades y al final del que conversemos te tengo una sorpresa y no te olvides que te la diga al final. Ok, porque va. si no se rompe todo. Sí, hay muchísimas libertades en lo que está. Fíjate, simplemente el hecho de que estuvieras platicando con Danae, sus relaciones, sus citas fracasadas, sus momentos de cercanía, etcétera, ya nos habla de que esto no pasaba antes. No nos imaginamos un programa donde estuvieras hablando tan abiertamente de cómo se buscan las relaciones de una manera clara. ¿Por qué? Porque nosotros crecimos, las personas de mi edad, crecimos con esta idea del amor romántico. Eso que decías hace rato del amor para toda la vida y el amor donde esto surgió en el siglo XIX, porque antes los matrimonios eran concertados, eran un negocio, era una obligación y todo el mundo romántico es para decir, me voy a liberar del mundo, voy a liberar de lo que dice la sociedad, la familia y voy a buscar a esa otra persona con la que seré feliz para toda la vida contra viento y marea. Eso ya no pasa en gran medida y eso es lo que tiene a la sociedad en una crisis de incertidumbre, de no sabe para dónde va. Claro, es muy fuerte, pero sí somos más permisivos, abiertos y libres que nunca. Somos más abiertos, mira, primero que nada, el sexo se liberó de la reproducción, ¿no? Todo este tema de que solo había que tener una relación sexual si ibas a tener hijos, ¿no? Esa es una primera enorme liberación que estamos viviendo, que se ve también en la decisión de las mujeres para decidir sobre su cuerpo, todos los movimientos a favor del aborto, etcétera, para que no esté todo condenado a la reproducción. Esa es la primera libertad, separar el sexo de la reproducción. O sea, estos son los asesinos de esa visión del amor romántico que teníamos antes. Claro. Hoy el amor es como mucho más práctico. Entonces, a la hora de liberar el sexo de la reproducción, ¿qué impacto tiene en el amor romántico? Pues de entrada ya te dice que el propio sexo empieza a tener un valor por sí mismo. Hay muchas corrientes, muchas personas que defienden la importancia de tener relaciones sexuales que te hacen sentir bien, que te llenan, que la salud, la emocionalidad es positiva y no lo tienes que vincular necesariamente a que esto vaya a ser el fruto, tengas hijos o no, ¿no? Claro. Otro es liberar el sexo del matrimonio. Es que no lo puedo creer. O sea, a ver, piensen en sus abuelos. ¿Cómo creen que iban a tener sexo fuera del matrimonio? Y para muchos, también por los papás. Totalmente. Así vivimos, ¿no? El tema de llegar virgen al matrimonio o el sexo premarital o extramatrimonial era algo totalmente tabú, que hoy lo sigue siendo, porque algo que tenemos todavía, que Guido, es que claro, no, todavía no estamos, por lo menos en nuestro país, no somos Ámsterdam. Todavía hay muchos tabús sobre eso. Nuestro país somos Ámsterdam, pero esquina con Parras y con Cholula en la colonia Condesa. 100%. Donde se da cierta modernidad. No, sí, ya, pero sí se está quitando. Por ejemplo, en los casos que veíamos de Danae o de otras personas que están, ya no estaban hablando de matrimonio, ¿no? Ya se estaba hablando de relaciones personales y se está liberando del matrimonio.
no en todos los sectores y no en todas las sociedades, y siguen esas presiones, pero ya se ha abierto en muchos espacios de libertad, como decías, Marta. Claro. Claro. Y ahí te va la que sigue, Guido, no lo puedo creer, vas. No, pues liberar el sexo del amor, ¿no? Claro. Exclusivamente, ¿no? Esta dimensión de que para tener una relación sexual tenía que haber amor, ya no, hay quien la sigue defendiendo, y con buenas bases, por cierto, pero ya es muy común poder tener relaciones sexuales donde el amor no esté de por medio, donde no sea un tema, no sea relevante, inclusive sea... aquí es donde empiezan las complicaciones, porque puede ser un acuerdo mutuo donde pues aquí no hay amor, aquí solo hay deseo sexual y punto, y cada quien, pero pasa que a veces alguno de los términos de la relación lo ve distinto, y ahí es donde se empiezan a complicar muchas veces las cosas. Claro, pero si ustedes están oyendo esto de ahora se liberó el sexo de la reproducción, se liberó el sexo del matrimonio, se liberó el sexo del amor, y están pensando, qué tristeza. Ustedes son conservadores, porque la definición de ser conservador es la aversión al cambio o la innovación de los valores tradicionales. Entonces, si ustedes están oyendo a Guido y diciendo, qué horror, cómo ha cambiado esta sociedad, bueno, pues eso se llama ser conservador. Totalmente. Y otras de las liberaciones importantes es el liberar el sexo de la dominación. Hablando de cambios sociales, acá, hablando de una agenda nueva, es que muchas veces predominaba la relación sexual vinculada a una dominación, donde uno de los términos, normalmente el hombre, tenía el control de la pareja y ejercía su sexualidad como una arma de dominación. Esto también está siendo muy cuestionado y está cambiando de una manera importante. Oye, ahora es al revés, ahora quien domina el sexo es la mujer. No quiero, me duele la cabeza. No quiero, tengo sueño. No quiero porque te portaste fatal el día de hoy. O déjame decirte, por ejemplo, hace algunos años ya hicimos un estudio para una empresa de condones. Y era muy interesante cómo esa empresa de condones empezaba a aumentar sus ventas de una manera importante, y era porque ya el protagonista de los comerciales no era el hombre, sino era la mujer, y era la mujer la que marcaba la pauta de la relación entre las parejas, ¿no? Y ahora también hemos hecho nuevos estudios que hablan donde ya no es un tema, y lo vamos a ver más adelante en otro de las liberaciones, ya no es un tema, el amor se liberó de la heterosexualidad. Ya es perfectamente claro, siempre ha habido relaciones homosexuales, pero ahora ya es aceptado en mayores sectores de la sociedad el amor homosexual. Claro. Oye, ahora, ayer fue el día del condón, por cierto, no sé si sabías, pero ayer fue el Día Mundial del Condón, y yo no me imagino, habría que preguntarle eso a nuestros abuelos, a nuestros papás. Si tu marido quería sexo, yo no me imagino a una mujer de esa generación diciéndole, no, hoy no quiero, me caes gordo por cómo te comportaste a la hora de la comida. Cero me imagino esa conversación. No, y es lo que decíamos en el punto anterior de la dominación, y que era, si el hombre tenía deseo sexual, había una subordinación al deseo del hombre, y ahora te aplicas y punto. Claro, y primo hermano del quinto punto, se ha liberado el sexo del abuso y la violencia, pero explica cómo. Sí, esto es bien importante y es muy doloroso y muy claro en nuestro país, es terrible, ¿no? La sexualidad ha estado muy vinculada, lamentablemente, a muchas situaciones de abuso de el tío, los mismos padres, los hermanos. Las mujeres en nuestro país y en el mundo en general han sufrido demasiados abusos y una toxicidad masculina donde pues han sufrido abusos sexuales, y mucho al interior de las familias y los entornos familiares, pero también en entornos educativos, en entornos de trabajo. Y a partir del gran movimiento del Me Too y de muchos otros reivindicaciones, se ha tratado de poner un hasta aquí y de separar el sexo del abuso y de todo esto que estamos viviendo en nuestro país. Claro, es que me pone unas cosas, Guido, que digo yo, ¿de qué está hablando este señor? Liberar el sexo del espacio físico. ¿Sí? ¿De qué hablas? Pues antes... ¡Ya te entendí! Sí. Claro,
no solamente es en persona, en vivo y a todo color. Ya, no tienes que estar contiguo, continuado y estando en el mismo espacio, ¿no? Una de las liberaciones importantes a partir de lo digital es el sexting, la distancia, el no tienes que estar en un mismo espacio para estar teniendo una dinámica de relación sexual, ya sea con una seducción, una provocación o muchas otras cosas hasta donde la imaginación te dé, ¿no? 100%. ¿Qué más? Lo que platicábamos, ¿no? El liberar el sexo de la heterosexualidad. Hay aún, y esto es gravísimo, 69 países donde la homosexualidad es un delito, es un crimen. Todavía esto sucede en nuestro planeta. Y sin embargo, hoy ya veíamos, por ejemplo, ayer que estábamos viendo anuncios del Super Bowl, ya muy naturalizado cómo estaba el tema de una pareja homosexual perfectamente anunciando pastillas contra el SIDA, etcétera, etcétera. No contra el SIDA, curas para a los seropositivos, etcétera. Absolutamente normalizado, y esto es muy positivo porque algo que no estaba permitido se ha liberado y hay una presencia muy, muy importante social en ciertas sociedades, la nuestra es una de ellas, donde la homosexualidad ya no es maldecida. Ya. Ok, punto número 8. Bueno, aquí algo que sí, ahí sí nos vamos a ver, bueno, al menos yo, más viejito y más conservador o más sorprendido al menos, no porque lo desee, pero sí son nuevas realidades que uno no vivió. Por ejemplo, la generación Z está pisando fuerte y replantea la definición de género y su importancia en la ecuación del amor y la sexualidad. Ya las nuevas generaciones que nos están escuchando o los hijos de algunos de los que nos están escuchando, ya esta etiqueta de si eres hombre o mujer para iniciarse, para tener relaciones sexuales o eróticas, ya no es importante. Ya no es tan importante como era en nuestros tiempos. Ahora sí que de ahí viene, pues, ser fluido en todos los sentidos. Claro, decías hace rato, no somos ríos, pero sí, pero en términos del estado sólido, líquido o gaseoso, que es como se dan las relaciones, hay que pensar en una relación muy rígida, es como una roca, hay otras que son fluidas, otras que son vaporosas, son como un gas, ¿no? Y esto pasa en las generaciones nuevas, no está muy claro. A nosotros nos preocupa porque estás buscando claridades, un poco lo que veías con Danae en el segmento preliminar, donde era que todo mundo busca establecer reglas y claridades para que haya estabilidad. Estas generaciones, las nuevas generaciones, no están tan preocupadas por esas reglas y fluyen diferente. 100%. Liberar el sexo del control informativo de las instituciones socialmente aceptadas. Sí, antes el tema, primero que nada, de sexo no se hablaba, ¿no? No se hablaba con los padres, no se hablaba en la escuela y tal, y eso es muy peligroso porque estabas muy mal informado. Hoy, lamentablemente, sigue sucediendo y la gente está socializando, familiarizándose con el sexo a través de la pornografía. Y eso es muy, muy delicado, ¿no? Somos el 5º país en consumo de pornografía en el mundo. ¿Qué? Sí. El 5º lugar de consumo de pornografía en el mundo. Somos el 5º lugar de consumo de pornografía en el mundo. Y oye, creo que casi half and half hombres y mujeres. Sí, 52% de los hombres ven pornografía, 48% de las mujeres. Y muchos son jóvenes y están teniendo esa iniciación. Entonces, está supliendo el no entrarle al tema desde las instituciones como la familia, la escuela, incluso la iglesia, por no tocar el tema y por saltárselo, están dejando que otros sean los que enseñen cómo es las relaciones sexuales. Y lo sabemos, no son esas imágenes pornográficas, pues de alguna manera desnaturalizan ciertas relaciones que pueden ser positivas y se dan mucho hacia el show y hacia ciertos esquemas de dominación, pues, que son que pueden generar disfunción en las interacciones sexuales entre las personas. Ok, el que sigue.
algo importantísimo es liberar al sexo de los profesionales del sexo, ¿no? Antes había, pues, no sé, una prostituta, un stripper y tal, y ahora con fenómenos tipo OnlyFans, donde aquí, nos podemos poner nuestra página y mostrar nuestras fotos y monetizar nuestro atractivo, es enorme, ¿no? Entonces está democratizado el exhibicionismo. Basta meterte a Instagram o a TikTok y ver cómo ya los procesos de atracción, de monetizar, de el sexo, etcétera, ya no son exclusivos de profesionales. Ya hay amateurs enormes. No sé qué tanto hayan visto de esto. Sí, no, totalmente. Es que no quiero que se me acabe el tiempo sin que digas todos los demás. Ok, otra importantísimo y complejo por algo que tú has manejado en tu programa todo el tiempo es la importancia de amarte a ti mismo, pero esto nos está llevando a un concepto nuevo que se llama la soligamia, que es casarte contigo. Incluso ya hay ceremonias, ya hay celebraciones, ya hay aspectos donde se renuncia a tener una relación con alguien más y las relaciones con uno mismo. ¿Y esto cómo conecta con el tema del sexo? Bueno, pues hay toda una industria de satisfactores sexuales, de juguetes eróticos, etcétera, donde esta visión de amor a uno mismo también puedes tener sexo contigo mismo. Esa es otra cosa importante. Es correcto. Luego, ¿qué más sigue? Pues mira, se acabó bueno, no se acabó, pero entra en crisis fuerte y lo estás viendo con Danae y las personas que estuvieron contigo. Se acabó de una manera importante. No se acabó, pero es menor el ligue espontáneo y casual, ¿no? El estudias o trabajas ha entrado en una crisis profunda, ¿no? Claro. Y entonces es a partir de otras dinámicas mucho más estandarizadas, mucho más mediadas por un algoritmo, donde qué puedes decir, qué puedes hacer, con quién te relacionas, etcétera. Entonces, esto rompe mucho la naturalidad de los encuentros. En las conversaciones que contabas oye, pues estuve viéndolo durante 2 meses y de repente me cayó en un lugar. Cuando hubiera sido la relación más natural, oye, pues vamos a conocernos, quedé con los amigos, nos vemos. Y esto es lo barroco que se está haciendo, el poder tener relaciones más humanas, más sencillas y más simples. 100%. Oye, lo del sexo de la claridad comunicacional y el nuevo vocabulario, que hemos hablado casi de todos estos temas en radio, el ghosting, el zombing, el benching, el kitten fishing, el nexting, el orbiting, el mooning, el stalking y el hunting, no lo puedo creer. Sí, es un nuevo lenguaje que se necesita porque como las relaciones cambian, como la realidad cambia, hay que buscar nuevas palabras, ¿no? Entonces este famoso tema por ejemplo, el ghosting, ¿no? No me hablo, y no hay nada más grave que tenías una relación con alguien y de repente desaparece, se convierte en un fantasma y te genera una enorme angustia. En muchos estudios que hemos hecho con teenagers, con la generación Z, esto que a nosotros nunca nos hubiera pasado de que, oye, pues no me habló, pero no, entran en una crisis tremenda y está desembocando en muchos problemas de salud mental, porque ¿por qué me rechazó? ¿Qué hice mal? Tal. Entonces se generan muchas dudas. Entonces hay una capacidad de malos entendidos en todo esto. Hay quien me decía Dani, que al contrario, que era bueno que estuviera viendo estas palabras porque ya nombran una nueva realidad que está sucediendo, pero es muy confuso y no es tan claro y no es tan transparente y esto genera pues también mucha insatisfacción. Ok, ya lo que sigue es Jesús Cristo Redentor. Sí. El poliamor y luego que ahora el sexo ya no es solo entre dos. Sí, entonces una de las cuestiones fundamentales y básicas era la pareja. Siempre se ha hablado de la pareja sexual, ¿no? O tu pareja. Y ahora no, están creciendo estas posibilidades del poliamor, de tener una relación, porque no es polisexo, es poliamor. Puedes estar amando simultáneamente a más de una persona y esas mismas personas formar parte. De hecho, se está empezando a dar y se está incluso metiendo a ciertas legislaciones la posibilidad de contraer matrimonio
entre 3 o 4 individuos, lo cual complejiza totalmente la relación. Y bueno, lo otro está todas estas dinámicas que cada vez crecen más del intercambio de parejas, de los swingers, etcétera. Entonces, eso son cambios radicales que todo esto va carcomiendo, como bien decías, la idea con la que crecimos del amor romántico, Marta. Eso está en una crisis profunda. Hay muchos, seguro, de tus cuentavientes que lo defienden, viven con ello, pero hay otros que no. Y en esas tensiones y confusiones está sucediendo algo que era lo que te quería decir como la gran sorpresa del día de hoy. A ver. Con todas estas libertades, el número de encuentros sexuales está disminuyendo en todo el mundo. ¿Qué? ¿Cómo? Está viendo la confusión, la angustia, etcétera, está atrayendo, por ejemplo, aquí en Estados Unidos están haciendo unos estudios muy interesantes donde cada vez las personas tienen menos sexo día con día. No te estoy entendiendo. ¿Menos sexual partners o menos sexo con sus menos partners? Encuentros sexuales, año con año está descendiendo. ¿De qué me estás hablando? Uno pensaría que hoy en día, ahora sí que las facilidades y los meses sin intereses, sí, exactamente, está teniendo mucho más sexo que antes. No. Esto es bien interesante, está disminuyendo más. ¿Por qué? Porque al haber tantos cambios y tantas libertades, lo que hay es mucha confusión, mucha separación, un poquito hasta piensa las historias que te contaron las personas que estuvieron en las apps de citas, lo barroco que se construían las relaciones, los meses que tenían que pasar para verse, que si había un encuentro, lo decían ustedes de broma, si cooperaste o no cooperaste. Tuvo cinco reuniones y solo cooperó en una. Es decir, todas estas libertades no necesariamente están aterrizando y esto es sorprendente, y este es el gran insight que te quería compartir al final de la reunión, es que aunque hay mucha más libertad, mucho se ha estudiado que cuando hay demasiadas oportunidades y demasiadas opciones, se disminuye el consumo, disminuye el efecto. Es decir, por ejemplo, si vendes paletas, si vendes 200 sabores, vas a vender menos paletas que si vendes de 3 sabores. Es decir, si hay más claridad sobre algo, es bien importante. 100%. ¿Qué cosa? Y para terminar nada más, ¿cuál sería la esperanza, el rayo de luz, el consejo para todos los solteros allá afuera, o no? Pues no, mira, primero que nada, el rayo de luz debiera ser de que no se dejen guiar por una imagen preestablecida. Es decir, no, el hecho de que nos hayan vendido la sociedad el tema de se amaron y se casaron y fueron felices para siempre, ese es un enemigo muy grande porque va contra, como muy bien lo mencionabas en la introducción, va contra el amor a ti mismo y va contra las posibilidades reales de construir una vida plena. Es decir, el rayo de esperanza está en que ya la sociedad ha logrado tantas libertades que nos permite a nosotros, y eso tú siempre lo has promovido en tu programa, ser responsables de cómo construyes tus relaciones. Entonces, el rayo de esperanza está en que ya no tenemos que meternos en un molde establecido, pero sí tenemos que ser responsables de construir y consensar hacia dónde quieres llevar tu relación, con todas estas posibilidades, porque lo que se ha liberado son las posibilidades del amor y las posibilidades del sexo. Claro, la libertad siempre tiene sus peligros y el chiste es hacerte responsable de ella y conducirla para que no te lleve al traste o te angustie o te deje. Lo que está pasando es que es el aumento de la soledad, el aumento de estas libertades individuales, a fin de cuentas, generan más personas solitarias y desconectadas del entorno. Y te digo algo, mi mamá siempre dice que la soledad es mala consejera. Totalmente. Es muy mala consejera. Guido Lara es el CEO y fundador de Lexia, una agencia de estudios de mercado.
Lo pueden seguir en Twitter en @GuidoLara. Y ya saben que muchas veces viene Guido a presentarnos estudios que tienen que ver con cosas que nos interesan para darnos un termómetro de cómo está el resto del mundo. Muchas gracias, Guido. No, hombre, Marta, que estés muy bien. Rebeca, un beso, que estés muy bien. Igualmente, feliz día del amor y la amistad. Feliz Besos día del amor y la amistad. Oigan, si todavía no tienen plan para hoy, que es Valentine's Day, déjenme decirles que les platiqué de una película que se llama At Midnight, la más reciente rom-com, en donde está Diego Boneta. Si no la han visto, véanla. Déjenme les cuento que se trata de una superestrella de Hollywood llamada Sophie, que se va a rodar a México su próxima película junto con Adam, su pareja y coprotagonista. Y en medio del rodaje descubre que le pintan el cuerno, y en el viaje conoce a Alejandro, que es el gerente del hotel que se encarga de asistir a Sophie en toda su estancia en México. Y poco a poco vemos cómo estos dos se hacen ojitos, se van enamorando. Y bueno, les prometo que la van a amar y se van a divertir. Se llama At Midnight. La encuentran exclusivamente en Paramount Plus. Y si aún no están suscritos, no lo duden, porque además de esta joya, van a encontrar cientos de pelis y series, muchas más que les van a encantar. Los lenguajes del amor con Mario Guerra y Tere Díaz. Al regresar, no se vayan. Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile. Spotify.